Perfecto. El día de hoy vamos a tocar dos ejercicios que van a comprender más que todo la última parte de la unidad 3, que es de funciones de producción o de teoría de la firma. ¿Ok? Esta parte de aquí son dos ejercicios que van a tocar algo de senda de expansión y esto de que en ejercicios anteriores, de las ayudantías anteriores, hemos visto el punto desde cómo partir desde una función de producción y la red de coste hasta llegar a las funciones de curva de oferta o de costo marginal de las empresas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cómo partir de esa curva de oferta y llevarlo a una función de beneficios y a su vez cómo llevarlo a la curva de oferta de por sí del mercado. ¿Okay? Eso es más que todo. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Uy, entonces, okay. Me dice, la empresa que ustedes ven ahí, compañía limitada, de la que usted es gerente estratégico, dice, posee esta estructura de costos. Aquí no es necesario calcularla, ya de por sí me están dando cuál es la función de costo. ¿Ok? Entonces, me dice, estime lo siguiente. Estime la curva de oferta de la empresa. ¿Ok? Estime la curva de oferta de la empresa. Buenas tardes. ¿Sí? La ayudantía de hoy, bueno, tú más o menos que sabes, lo que el profesor va a tomar mañana en la lección no abarca esta parte, ¿o sí? Lo que vas a dar hoy. Tú estás en el paralelo. Con Lemus. Ya. Si más no me acuerdo, esta parte de aquí, no. Ya, La listo. parte de aquí, Igual, no. ya, listo. Gracias. Más que todo, si tú quieres repasar para la lección, te recomendaría las ayudantías anteriores, que tocan Ya, temas un listo. poco más del proceso de cómo sacar de una función de producción a una estructura de costos, tanto en el corto como en el largo plazo. Así que eso es lo que te recomendaría que repases, ¿verdad? Como para tener en cuenta esa clase de ejercicios. Porque eso es lo que puedes estar tomando. Y más que todo su representación teórica, qué es lo que significa ciertas cosas, por ejemplo, el costo medio, el costo marginal, qué significa, cosas así. ¿Okay? Ya, una pregunta. Entonces, creo que la primera parte, o sea, como que el primer capítulo, ¿tú crees que no lo tome en cuenta? Que me imagino que ya ha sido ayudante en otras ocasiones. El primer capítulo, ¿a qué te refieres? O sea, al primer capítulo, porque normalmente eso ya es más minimización de utilidad, o sea, si eso como que tú crees que él ya no va a meterse en esa parte, por lo que ya la pasamos, digo yo, no sé, tú que tal vez lo conoces. Tú te refieres a lo de esta parte de equilibrio parcial del mercado, lo que vieron en Introducción a la Economía. Exacto, pero lo del primer capítulo, porque ya vamos por el tercero, casi el segundo, a eso me refiero. Ya. En esta clase de casos, las lecciones no le han tomado otras lecciones, ¿verdad? No, solo controles de lectura. Control de lectura el primero, que fue así mismo como que encontrar el equilibrio, el excedente. Ah, Segundo, que... ¿Cuál es el entonces, segundo? entonces sí puede estar acumulado, más que todo la segunda y tercera unidad. Ya, listo, listo. ¿Por qué? Déjame más enfocarme en eso. Porque como te estaba explicando, la segunda unidad, teoría del consumidor, ¿verdad? Ya, la tercera unidad es la parte esta de teoría de la firma. Nosotros sabemos de que de la segunda unidad, la del segundo capítulo, se puede encontrar la curva de demanda del mercado y el tercer capítulo se va a hallar la curva de oferta del mercado. Entonces, con esas dos ya podemos generar un equilibrio parcial, como para que puedas comprender. Entonces, puede estar apareciendo esta clase de ejercicios en que aparezca un solo ejercicio, en la que te diga, por ejemplo, existen 2.000 consumidores en el mercado, que todos se comportan bajo esta curva de utilidad, y por otro lado existen más de 150, 200, 300 empresas que tienen una misma función de producción o que sus niveles de producción son muy parecidos o que tienen también una misma estructura de costos, son las formas posibles, y te dice, halle el equilibrio del mercado. Y a lo mejor no te está diciendo que a lo mejor no te está dando la curva de demanda del mercado, no te está dando la curva de oferta del mercado, pero te está dando la curva de utilidad
de los consumidores y la curva de producción de las empresas. Así que tú tendrías que aplicar todo lo que viste en la segunda unidad, en la tercera unidad, para poder responder a esa pregunta que en realidad corresponde a la primera unidad. O sea, si ves esa conexión que existe entre las tres unidades que hasta ahorita hemos visto. Sí, ya me doy cuenta. O sea, puede Entonces, meter todo en un ejercicio. exacto. O sea, puede ser posible que puedan hacer esa clase de ejercicio. En el segundo parcial no creo que sea acumulado con lo del primer parcial, porque eso ya toma un poco más de este análisis estratégico. Okay, así que solo creo que podría estar apareciendo esto en primer parcial. ¿Ok? Ya, dale, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, continuamos. Me dice que la empresa tiene esta estructura de costos. Un ratito. Creo que... Déjenme... Espérense un ratito. Eh, 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 aquí estamos. Ok, entonces, ahora sí, regreso, vuelvo a compartir. Bien, perfecto. Sí, entonces, me dice que esta es la función de costo total, ¿ok? Esta es mi función de costo total que corresponde a la empresa. Y me dice, estime la curva de oferta de esa empresa, ¿ok? Cuando me dicen estima la curva de oferta de la empresa, bueno, vamos a realizar este proceso de aquí. El primer paso, ¿verdad? Va a ser eh, calcular el costo marginal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que el costo marginal iba a ser nuestra curva de oferta para la empresa. ¿Ok? Entonces, el costo marginal aquí va a ser la primera derivada de la función de costo total, ¿verdad? Con respecto a Q. Perfecto, entonces va a ser, esta es una derivada con variables que están elevadas a una potencia, tal que la potencia es un número, por lo tanto va a ser, baja el número, ¿verdad? Baja la potencia, aquí va a ser 0.2Q más 10. Aquí, por ser un número constante, termina siendo 0. Por lo tanto, esta es la función de costo marginal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tenemos el primer paso. El segundo paso, ¿verdad? Es calcular el punto de cierre. Entonces, ¿qué es lo que significaba este punto de cierre? Teóricamente hablando, era el punto por donde la empresa, ¿verdad? Si el mercado, ¿verdad? Coincidía en que el precio tenía que ser un cierto precio en específico, donde la empresa ya no podía producir sus unidades de producción, ¿verdad? Entonces, eso iba a generar un cierre en la empresa. Si nosotros recordamos en la ayudantía anterior, este punto de cierre lo que trataba de esquematizar era de que a un cierto nivel, a un cierto precio, ¿verdad? El cual nosotros a ese precio podemos considerar que es el costo variable, el costo eh, por cada unidad producida, y que el precio en ese mercado, es decir, los ingresos que va a percibir la empresa por cada unidad, es menor al costo por cada unidad, entonces en ese punto es donde la empresa no va a producir. Es donde ese punto donde la empresa, su producción va a ser igual a cero o va a dejar de producir. En ese punto se llama punto de cierre. Entonces el punto de cierre, de manera simplificada, ¿verdad? Es el punto donde el ingreso por unidad termina siendo menor que el costo eh, de producción por unidad. ¿Okay?
El punto de cierre va a ser el ingreso por unidad cuando el ingreso por unidad es menor que el costo de producción por unidad. Es decir, si yo distribuyo por cada unidad producida, ¿verdad? Y veo de que el precio, el ingreso que yo recibo por cada unidad, el precio es menor por el costo de producción por unidad, entonces yo voy a tener un punto de cierre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ocurre esto? A lo mejor se han de preguntar. ¿Cómo calculo este punto de cierre? Hay dos formas para poder calcular este punto de cierre. El primer punto, la primera forma, que es una forma sencilla, que es igualar el costo marginal con el costo variable medio. ¿Ok? Entonces, ustedes calculan el costo marginal, que ya lo tenemos calculado aquí. Calculamos el costo variable medio, que ya vamos a ver cómo lo calculamos. Y los igualo. Y me debe dar un resultado en Q. Entonces, ya vamos a ver eso de ahí. Por otro lado, ¿verdad? También puedo calcular este punto de cierre a través de la derivada de la función de costo variable medio con respecto a Q. ¿Por qué? Porque el punto donde intersecta el costo marginal y el costo variable medio, ojo, para las preguntas que llegasen a ser de teoría, donde intersecta el costo marginal y el costo variable medio, es donde el costo variable medio llega a su punto mínimo. Entonces, si yo igualo a estos dos, es como decir que yo quiero hallar el mínimo en el costo variable medio. Por lo tanto, yo hago una derivada de la función de costo variable medio con respecto a Q y le igualo a 0. En ambas formas me tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Por el mismo concepto que les acabé de contar, de que el costo marginal intersecta el costo variable medio en su punto mínimo. ¿Ok? Entonces, de las dos formas vamos a poder calcular esto de aquí. Entonces, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer los dos para poder comprender y poder saber de que realmente estamos hablando de manera teórica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos el costo variable medio? Entonces, el costo variable, el costo total es, esto de aquí del costo total es igual al costo fijo, ¿verdad? El costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Esta es la función de cálculo que nosotros habíamos puesto, ¿ok? Entonces, en este punto de aquí, ¿sí? En este punto de aquí, ¿cómo identificamos cómo era un costo variable? Nosotros habíamos dicho en la primera ayudantía de la unidad 3, que era un viernes hace como 2 semanas, que el costo variable eran todos los términos de la función de costo total que dependen de Q. En este caso, ¿verdad? Este término depende de Q, sí, pero este elevado al cuadrado no importa. Este también depende de Q, este no depende de Q, por lo tanto, esto de aquí solo corresponde al costo variable. Entonces, el costo fijo es el número que iba a ser fijo, el número que iba a ser una constante. Por lo tanto, $50 corresponde al costo fijo. Entonces, el costo variable va a ser 0.1Q al cuadrado más 10Q. ¿Cómo calculamos el costo variable medio? Entonces, va a ser el costo variable dividido para Q. Y esto va a ser igual a 0.1Q elevado al cuadrado, ¿ok? Déjenme ponerlo en paréntesis para que no esté bonito, más 10Q y todo esto dividido para Q. ¿Por qué? Porque estos dos términos de aquí son los únicos de la función de costo total que dependen de Q. Por lo tanto, ¿verdad? Esto va a corresponder a mi costo variable medio. En otras palabras, va a ser 0.1Q más 10. ¿Ok? Solo llegué a dividir cada término con respecto a Q. Entonces, la primera forma para calcular punto de cierre, ¿cómo era? Era el costo marginal, ¿verdad? 0.2Q, ¿verdad? Más 10, igualado al costo variable medio, que es 0.1Q más 10. Y esto, ¿verdad? Esta parte de aquí, ¿a cuánto va a ser? Llevamos esto al otro lado, pasa al otro lado a ser negativo, 0.2 menos 0.1, que era 0.1, Q, igual a cuánto. Este 10 y este 10 se eliminan, por lo tanto queda igual a 0. Por lo tanto, eso que trata de decir que Q
va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, cuando la producción sea igual a 0, es donde va a ocurrir de que exista este punto de cierre, ¿sí? Cuando la empresa no produzca nada, es exactamente en ese punto donde la empresa no va a tener ningún nivel de producción o va a cerrar. ¿Ok? Perfecto. Vamos a calcularlo de la otra forma, de la forma un poco más... Derivamos el costo variable medio con respecto a Q, ¿verdad? En teoría me debería salir lo mismo. Entonces, nosotros sabemos que el costo variable medio es esto de aquí. Derivamos el costo variable medio. Me queda 0.1, ¿verdad? Igual a 0. Porque en teoría lo que me dice es que el costo variable medio, ¿verdad? Con respecto a Q igualado a 0. Entonces, ¿esto es igual? No, ¿verdad? Entonces, en este clase de casos, no se puede usar esta función de aquí. Hay en otros ejemplos de que nosotros sí podemos ver y sí podemos usar la función de costo variable medio, la derivamos y la igualamos a 0. ¿Ok? Entonces, en este caso no se lo puede usar, pero de alguna otra manera, ¿verdad? 0.1, como esto no me trata de representar, no me da ninguna clase de representación, ¿ok? Entonces, uso el otro proceso, ¿ok? Entonces, ya tenemos el punto de cierre, ya tenemos que el punto de cierre es Q igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Uy, ¿qué es lo que hacemos en este caso? En el tercer paso, ¿verdad? Es reemplazar el punto de cierre en el costo marginal. ¿Ok? Entonces, en esta clase de ejemplos, vamos a colocar ese Q igual a 0 en el costo marginal. Necesitamos hallar un costo marginal. ¿Ok? Entonces, el costo marginal, ¿verdad? Va a ser igual a 0.2 por Q, que en este caso Q es igual a 0, más 10. ¿Esto cuánto me da? Que el costo marginal es igual a 10. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me trata de decir? De que este va a ser el precio límite en el mercado en el cual la empresa va a dar como un diagnóstico de que decir, allá, si el precio baja por debajo de 10, entonces ya dejo de producir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me trata de representar el punto de cierre. Con toda esta información, ¿verdad? Yo ya planteo la función, la curva de oferta. ¿Cómo la planteo? En este caso va a ser igual a. Y quiero que aquí aparezca un concepto muy claro y muy clave de que el precio va a ser igual al costo marginal. Ya vamos a ver la demostración de esta igualdad, que esto nos va a servir bastante después. Precio igual al costo marginal. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos el cambio variable. Aquí tenemos que esto es costo marginal. ¿Qué hacemos? Cambio variable. Precio igual al costo marginal, por lo tanto, yo hago el cambio al precio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero aquí ocurre algo. El costo marginal aquí mínimo para producir es igual a 10. Por lo tanto, yo debo establecer una función por tramos. ¿Sí? Entonces, precio va a ser igual a... Déjame establecer... Aquí está. Entonces, va a ser la función de costo marginal más 10, ¿verdad? Siempre y cuando el precio, o en este caso el costo marginal, sea mayor o igual a 10. ¿Por qué? Porque es lo que habíamos dicho, de que cuando el costo marginal era menor a 10, no íbamos a producir nada. Entonces, aquí vamos a colocar la función de costo marginal, ¿verdad? Cuando el precio es mayor o igual al costo marginal que nosotros hallamos, en el punto de cierre. ¿Y qué va a pasar en el otro lado? Ya habíamos dicho cuando el costo marginal era menor a 10.
la empresa no iba a producir. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto. Entonces ya tenemos establecido nuestra función, nuestra curva de oferta. Nuestro precio va a ser igual a esta función de aquí, a esta función de acá arriba, siempre y cuando ese costo marginal, ese precio, vaya a ser mayor o igual a 10. ¿Okay? En el caso de que ocurra acá, ¿okay? de que el precio llegue a ser menor a 10, entonces aquí y solo aquí la producción va a ser igual a 0. No va a producir. ¿Por qué? Porque el precio igual a 10 es el punto de cierre. ¿Sí? Entonces, ya tenemos planteada la curva de oferta en el corto plazo. No es necesario que me diga corto plazo o largo plazo. Este es el proceso que nosotros debemos hacer para establecer una curva de oferta. ¿Ok? Si es en el corto plazo, entonces considero la función de costo total en el corto plazo. Si es en el largo plazo, entonces considero la función de costo total en el largo plazo. Solo eso es. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, siempre tienes que hacer una función con tramos con el valor del costo marginal que hallaste. Eso es algo interesante. No necesariamente, ¿verdad? Debo establecer una función por tramos. ¿Cuándo yo establezco una función por tramos? Cuando el precio o el resultado en este punto de cierre, cuando yo lo coloco en el costo marginal, me salga mayor a 0. Solo mayor a 0. ¿Ok? Por ejemplo, que aquí me haya salido costo marginal igual a 0, porque es el caso que más puede aparecer. Entonces, en esa clase de casos, ¿verdad? Yo puedo decir que no existe punto de cierre. No existe un punto en específico, porque me dice que Q tiene que ser igual a 0 y el precio tiene que ser igual a 0 para que la empresa no deje de producir. Obvio. Es como una forma un poco lógica de decir de que la empresa siempre va a producir siempre y cuando el precio sea mayor a 0. Entonces, en esa clase de casos es donde no determinamos una curva de oferta por tramos. Y eso la determinamos de la siguiente forma. 0.2Q 0.2Q más 10. Y perfecto, ya tengo mi curva de oferta de la empresa. ¿Por qué? Porque no es necesario colocar o delimitar el tramo en el cual esta curva de oferta se cumple. ¿Sí? Solo para poner como un ejemplo de qué es lo que puede estar ocurriendo. Pero en este caso, como el resultado, el precio o costo marginal, o como puedan llamarlo, salió igual a 10, es decir, mayor a 0, por lo tanto, debo establecer sí o sí la función por tramos. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí, continuamos. Ok. El siguiente me dice, ¿verdad? Si se conoce que en el mercado donde se encuentra su empresa hay otras 159 más, calcule la oferta del mercado. Entonces, en esta parte de aquí, cuando me pidan calcular oferta del mercado, aquí debe haber un supuesto, una asunción muy fuerte. Todas las empresas comparten la misma estructura de costos. Esto se va a cumplir solo en el primer parcial. Todas las empresas van a tener la misma estructura de costos. Entonces, en esta parte de aquí, nosotros podemos decir de que cada una de ellas tienen un mismo nivel de producción, ¿verdad? Que comparten y que los resultados en la curva de oferta van a ser exactamente los mismos. Por lo tanto, la curva de oferta del mercado, ¿ok? Va a ser igual a n veces el número de empresas por la función de oferta de la empresa. Entonces, teniendo esto de aquí, lo que voy a hacer es llevar de forma indirecta esta curva de oferta, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando sea indirecta? En este punto aquí es que yo haga una función que dependa de P, no dependa de Q. Por lo tanto es, si P es igual a 0.2Q, ¿verdad? Más 10, entonces esto va a ser igual a P menos 10 igual a 0.2Q.
Por lo tanto, Q va a ser igual a, si 0.2 es lo mismo que un quinto, por lo tanto va a ser 5P menos 50. ¿Ok? Entonces, esta es la función de oferta de la empresa, pero en forma indirecta. Es decir, que la curva, la producción depende del precio. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente, volvemos a establecer, ¿verdad? Los límites del punto de cierre. Como ustedes se están dando cuenta, aquí se cumple de que Q sea igual a 0. Entonces, aquí no hay un límite, ¿verdad? En la producción para poder delimitar la curva de oferta de la empresa de forma indirecta. Por lo tanto, aquí queda así. Solo queda así. No la delimitamos por tramos. ¿Por qué? Por el mismo caso que le estaba explicando aquí arriba, de que ahora Q, que es mi variable que es dependiente, ahora su punto de cierre es Q igual a 0. ¿Okay? Que no hay una función por tramos que yo tenga que delimitar. Por lo tanto, la curva de oferta del mercado va a ser igual a 159, ojo, 159 empresas competidoras, más la mía, son 160, por lo tanto va a ser 160 empresas multiplicado por 5P menos 50. ¿Okay? Entonces, ¿esto cuánto va a ser igual? A la demanda del mercado igual a 60 por 5 van a ser 300. 300 más 500 son 800. 800P, ¿verdad? Menos 8000. Confirmen, por favor. Sí. Entonces, esta es la función, esta es la curva de oferta del mercado. ¿Por qué no le ponemos definido por tramos? Porque el Q, aquí, el punto de cierre, es Q igual a 0. ¿Ok? Entonces, solo para tenerlo como ejemplo. Aquí me dice la siguiente, me dice, haya la función de beneficios económicos de la empresa. Si nosotros recordamos también la primera ayudantía, yo les había puesto que en la teoría de la firma, el objetivo de toda empresa es obtener beneficios económicos. ¿Cómo calculábamos esos beneficios? Pues de la forma en que era, ok, eran los beneficios, ¿verdad? Una función que depende de Q, como función que depende de Q, ¿verdad? Igual a los ingresos totales, de función que depende de Q, menos los costos totales. Esta función de beneficio es la importante. ¿Ok? Este es algo que parte un poco de la lógica, por así decirlo. Los beneficios o la utilidad que yo voy a obtener es la diferencia entre el ingreso que yo perciba por la venta de los productos menos los costos incididos dentro de la fabricación de ellos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hago cuando me piden ingreso total? ¿Qué pongo aquí? Porque yo ya sé cuál es mi función de costo total. Yo ya sé que es la función que yo tengo acá arriba, que es la función que me dieron. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que pongo aquí en ingresos totales? En el primer parcial, y aquí les tengo que poner un factor diferenciador y explicarle por qué es que según yo el primer parcial es un poco más fácil. En el primer parcial, nosotros vamos a definir de que este ingreso va a ser precio por cantidad. ¿Ok? Entonces, este es igual a precio por cantidad, menos el costo total. Que esta es una función que ya tenemos acá arriba, que es la función que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, es la función que tenemos aquí. Va a ser igual a, el costo total era 0.1 Q elevado al cuadrado, ¿verdad? Más 10Q más 50. ¿Ok? Entonces, esta es la función del costo total y esta es la función de ingresos total.
¿Qué es lo que pasa en el siguiente parcial? En el siguiente parcial, la estructura de la función de beneficios se mantiene, pero ¿cuál es la pequeña diferencia? De que los precios ahora van a ser una función que dependa de la cantidad multiplicado por Q. Y esta función de precio que depende de Q es la demanda del mercado. Ya vamos a ver de que los beneficios de la empresa en el segundo parcial van a depender de la demanda del mercado. ¿Ok? Y eso es donde le pone el bonito nivel de dificultad. Entonces, solo por ahora nos vamos a mantener así. Por lo tanto, esto va a ser igual a P por Q, ¿verdad? Menos 0.1 Q elevado al cuadrado, menos 10Q, menos 50. ¿Ok? Entonces, esto corresponde a la función de beneficios. Y ya está. Ya tenemos la función de beneficios económicos de la empresa. Dice, ¿cuáles serían los beneficios de la empresa si el precio que decide el mercado es P igual a 25? Entonces, primero debemos comprender algo. Cuando me piden beneficios, ¿verdad? Beneficios económicos, lo que me están pidiendo es, hay el precio, bueno, el precio ya me lo están dando, entonces por lo tanto me pide IEQ, en otros ejercicios me pide haya el precio, o en otros casos me pide hallar uno de los dos, ¿ok? Entonces, como aquí ya me está dando el precio, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a calcular es la cantidad. ¿De dónde saco esta cantidad? De la curva de oferta de la empresa. ¿Cuál es la curva de oferta de la empresa? Esta de acá. ¿Qué pasó aquí? ¿El precio es mayor a 10? Sí, entonces entra a este tramo de aquí. Entra el primer tramo. Por lo tanto, ¿verdad? Me dice que el precio, ¿verdad? Es igual a 0.2Q más 10, ¿verdad? Por lo tanto, 25 va a ser igual a 0, bueno, Q sobre 5, porque 1 sobre 5 es 0.2 más 10. Por lo tanto, es 15, porque el 10 pasa a restar, igual a Q sobre 5, ¿ok? Entonces, Q a cuánto da? 15 por 5. Es lo mismo que 15 por 4 más 15. Sería 30, 60, 75. ¿Ok? Entonces, la cantidad es Q igual a 75. ¿Ok? ¿Qué hacemos con este Q? Entonces, ya tengo la cantidad, ya tengo el precio. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo en la función que yo tuve acá. Entonces, los beneficios aquí van a dar igual. Los beneficios cuando Q es igual a 75 va a ser igual a 25 por 75, que es precio por cantidad, menos 0.1, ¿verdad? 75 elevado al cuadrado, menos 10 por 75, menos 50. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 25 por 75. Entonces, esto sería 1875 menos 75 al cuadrado por 0.1, 562.5 menos 750 menos 50. Entonces, esto sería un total de 1875 menos 1362.5. Ay, no, 1362.5. ¿Ok? Entonces, 1875 menos 1362.5. Esto sería, ¿verdad? Dentro del corto plazo, los beneficios en esa resta de ahí dan igual a 1875 menos 1362.5 me da un resultado de 512.5. Entonces, a este nivel de precios, ¿ok? La empresa va a obtener unas utilidades, nosotros consideramos la parte contable, unas utilidades de 512.5 dólares. ¿Por qué? Por vender este producto.
ese pequeño producto de ahí. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre los beneficios contables y los beneficios que están aquí, los beneficios económicos? ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que en una empresa hay varias líneas de productos. Entonces, este es cómo calcular una posible expectativa de ingresos, un posible pronóstico de ventas de un producto en el corto plazo. Esto le va a servir bastante para la parte de análisis financiero, pronóstico de ventas y estado de pronóstico de efectivo. ¿Ok? Entonces, aquí es por donde podríamos estar sabiendo a qué parte aplicativa corresponde esto de aquí. ¿Ok? Eso correspondería a la parte de dentro de un mercado, un mercado normal, un mercado competitivo. ¿Ok? Dice, ¿cuáles serían los beneficios de la empresa cuando el precio es igual a este? Entonces, hacemos el mismo proceso. Reemplazamos, como ya sabemos, es 14.47 el precio, ¿verdad? El precio igual a 0. Q dividido para 5, 0.2Q más 10. Entonces, A yo Q, ¿verdad? Esto va a ser 4.472, porque es 14.472, aquí, menos 10, ¿verdad? Y esto va a ser igual a, ¿cuánto? Q sobre 5. Esto va a ser igual a 4.47, 2 por 5, 22.36. Eso es igual a Q. Entonces, con esos dos resultados, lo que yo hago es reemplazar. ¿Sí? Ok. Entonces, 22.36, ¿verdad? Sabiendo que el precio del mercado es 14.472, multiplicado por 22.36, menos 0.1, ¿verdad? Por 22.36 elevado al cuadrado, menos 10 por esto de aquí, menos 50. ¿Ok? Entonces, ¿a cuánto me va a dar igual a esto? Aquí va a ser 14.472 por 22.36. ¿Cuánto me da? 323.594. Menos, ¿verdad? 22.36 al cuadrado es 500. 50 aquí, ¿verdad? Menos 223.6 menos 50. ¿Ok? Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí los beneficios, ustedes hacen el cálculo, aquí van a ser igual. 223, ¿verdad? Menos 100, bueno, más 100, porque ambos están en negativo, sería 323. 0.594 es casi como 0.6, entonces 323.6 menos 323.6, beneficio es igual a 0. Entonces, cuando el precio es de 14.47, los beneficios me dan igual a 0. ¿Qué es lo que me trata de decir esto de aquí? Si ustedes le llegasen a preguntar, ¿qué es lo que trata de representar esto de aquí? Que los beneficios sean iguales a 0. ¿Ok? Cuando el precio es tanto, por ejemplo, y que le da este resultado, y le lleguen a preguntar, por ejemplo, ¿qué significa eso? Ustedes lo que deben preguntar es esto. No, lo que ustedes que deben de responder es esto. Los beneficios son iguales a 0 porque la cantidad Q, ¿verdad? Es la igualdad entre el costo marginal y el costo medio. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos revisando, ¿verdad? El ejercicio de la parte gráfica en la ayudantía anterior, qué es lo que pasaba cuando era la intersección entre el costo variable medio y el costo marginal, de que nosotros habíamos dicho que en ese punto era el punto de cierre. Y en ese punto, ¿verdad? Hasta la intersección entre el costo marginal y el costo medio, iban a ser los beneficios negativos. Déjame ver si lo guardé por aquí. Igual pueden revisar la ayudantía de la semana pasada. Entonces, de la vez pasada. Entonces, en esa parte de ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito y qué es lo que yo quiero darles a conocer?
de que en este punto, ¿verdad? De que esta producción, ¿verdad? Justamente está en este puntito de aquí. Entonces, recapitulando, cuando el costo marginal y el costo medio se intersectan, los beneficios son igual a cero. Como para poner un ejemplo. Cuando el costo marginal es mayor al costo medio, ¿ok? Beneficios mayores a cero. ¿Ok? Cuando el costo marginal igual al costo medio, ¿ok? Entonces aquí tenemos beneficios iguales a cero, que este es el punto en el cual nosotros estamos. De que la producción justamente está en el punto donde el costo marginal y el costo medio se intersectan. Pero ¿qué pasa cuando el costo marginal, ¿verdad? Y el costo medio están en este punto, de que el costo medio es mayor que el costo marginal. Los beneficios son menores a cero. Eso quiere decir que la empresa está perdiendo en vez de estar ganando. ¿Ok? Pero obviamente, este último punto de aquí está limitado por el punto de cierre. Entonces, cuando el costo marginal está entre el costo medio y el costo variable medio, aquí podríamos considerar que los beneficios son menores a cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el costo marginal termina siendo menor que el costo variable medio? Cuando habíamos dicho que era menor al punto de cierre, la empresa no produce. ¿Ok? Estos son 4 fundamentos clave al momento de analizar la parte del costo marginal. Déjenme ver si yo puedo colocar la parte de la gráfica que teníamos en la resolución del taller del paralelo 2, para mostrarle de una manera gráfica qué es lo que trata de representar eso de ahí. ¿Ok? Espero que así me salga. Entonces, 8 fue el día de lunes. Ok. Déjenme revisar. Un ratito. Estoy tratando de buscar ahí. Aquí estás. Ok. Déjenme que me cargue. Perfecto. Entonces, fuimos acá. Perfecto. Déjenme ir al final. Aquí estamos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Nosotros comparamos con la teoría que les acabé de dar. ¿Qué pasaba cuando el costo marginal era mayor al costo medio? Justamente en este tramo de aquí para arriba, el costo marginal mayor al costo medio, ¿verdad? Ustedes están revisando los puntos. De aquí para arriba, los beneficios son mayores a cero. ¿Okay? Justamente donde se intersecta el costo medio y el costo marginal, los beneficios son iguales a cero. Y de este punto donde el costo variable medio es donde el costo marginal es mayor al costo variable medio, pero menor al costo medio, justamente en esta sección de aquí, estoy diciendo que los beneficios son negativos. ¿Ok? De aquí para abajo corresponde a un nivel de producción que no se genera en la empresa. Entonces, si nosotros queremos colocar el 22.36, si me dicen, por ejemplo, me están dando la gráfica y obtuve el resultado de que los beneficios son iguales a cero, y me dicen, coloque el 22.36 en donde corresponde. Entonces, ese 22.36 está aquí, está justamente aquí. ¿Ok?
justamente aquí. El Q igual a 0, ¿verdad? Corresponde aquí, el punto de cierre, aquí. ¿Ok? Entonces, en estos dos puntos aquí es donde corresponde eso de ahí. ¿Qué pasa en esta parte de aquí? ¿Por qué a pesar de que son los costos son negativos, los beneficios son negativos, por qué la empresa sigue produciendo en este punto? Recordemos que la empresa tiene la opción de pedir financiamiento, tiene la opción de pedir prestado dinero para abarcar esta parte de aquí, esta sección, esta diferencia entre ambos. Recordemos que la distancia, dado un nivel de producción entre el costo medio y el costo variable, medio, ¿verdad? Corresponde al costo fijo medio. Eso quiere decir que es la distancia, el costo fijo, distribuido para cada uno de los niveles. Nosotros sabemos que a nosotros como empresa sí nos pueden prestar dinero para abarcar los costos fijos. Entonces, más que todo esa parte de ahí. Y además es una buena práctica de que ustedes se realice esta clase de financiamiento enfocado a costo fijo. Eso también lo van a saber en análisis financiero. ¿Ok? Entonces, más que todo era para conocer esta parte de aquí de manera gráfica, que es lo que trataba de representar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que corresponde a toda la sección de este tema, del tema 1, ¿ok? Y nos vamos a entrar en el tema 2. ¿Hasta aquí ha existido alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces continuamos. El siguiente tema, ¿verdad? Como para terminar esta ayudantía del día de hoy, es un tema de que parte de una función de producción, ¿verdad? Como un ejercicio, para colocar, ¿verdad? Esta parte de aquí para poder comprender ciertos aspectos que a lo mejor hemos pasado y hemos desconsiderado, ¿ok? Me dice que la empresa KLM, que se encarga de la distribución de productos de consumo masivo, tiene la siguiente función de producción. Q igual a 5 raíz cuadrada de K por L. ¿Ok? Me dice, halle la senda de expansión en el corto plazo cuando K es igual a 625. ¿Mm? Y quiero que comprendan esto de aquí porque vamos a entrar en una parte de conceptos. Senda de expansión es sencillamente, ¿verdad? La unión de todos los puntos, ¿verdad? La unión de todos los puntos donde K y L son óptimos. Ya vamos a ver con un ejemplo. Perfecto, ahí está. Entonces, tenemos este ejemplo de aquí. La senda de expansión es la unión de todos los puntos donde K y L son óptimos. ¿Sí? Quiero que vean esta parte de aquí. Nosotros vemos de que cada una de estas isocuantas, cada una de estas funciones de producción, ¿ok? Refleja un nivel de producción diferente. 5 unidades, 10 unidades, 15 unidades. ¿Ok? Y tiene una combinación de capital con una combinación de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta gráfica de aquí? ¿Por qué la puse? Ok. En el largo plazo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la combinación de K y L generan una senda de expansión. Eso lo hemos visto en las ayudantías anteriores. ¿Ok? Esa senda de expansión, en este ejemplo de aquí, está representado por las líneas rectas. ¿Sí? Cada una de estas líneas rectas, ustedes ven de que intersecta la recta este punto A, este punto B y este punto C, representa la intersección de todas las isocuantas, de todas las funciones de producción, ¿verdad? Dado una recta isocoste, dado un costo, ¿ok? Entonces, este es el punto máximo de maximización de producción a este nivel de costo y así, a su vez, en cada nivel de producción, ¿ok? Entonces, A, B y C es el resultado de la optimización dado un nivel de costo, ¿ok? Entonces, la senda de expansión es la unión de esos puntos, variando la producción. Estos puntos se halla variando el nivel de costo, ¿verdad? Y la senda de expansión se lo halla variando los niveles de producción. ¿Ok?
se los une. Entonces, por eso es que ven que tienen una línea recta. Porque cada uno de ellos, ¿verdad? A diferencia de los precios, a diferencia del costo, ¿ok? Estos son los puntos óptimos. Ahora bien, eso es lo que ocurre en el largo plazo. Pero ¿qué es lo que pasa en el corto plazo? Porque ese es el ejercicio, me dice, hay la senda de expansión en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, déjenme... Ok. Nosotros habíamos dicho de que en el corto plazo el capital iba a ser fijo. ¿Ok? Aquí me dice que el capital es igual a 625. Vamos a quitar este 625 para poder usar la gráfica y vamos a decir de que es apenas 60. De que el capital es 60. ¿Ok? Entonces, cuando el capital es 60, ¿verdad? Me dice, hay la senda de expansión. ¿Por qué le disminuye el capital? Para poder usar la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el capital igual a 60? Aquí. Entonces, en el corto plazo nosotros habíamos dicho de que el capital, ¿verdad? Iba a ser fijo. Es decir, iba a ser una línea recta que se iba a extender a lo largo del tiempo. Entonces, esta sería el capital límite o el máximo de capital que va a existir en el corto plazo, sin importar cuál sea el capital en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si yo quiero llevar un nivel de producción en el corto plazo de 10 unidades a 15 unidades, yo tendría que aumentar mi capital a 80, pero yo tengo un límite de 60. ¿Qué hago aquí? Entonces, en el corto plazo, ojo, para que escuchen la teoría, en el corto plazo, yo no cambio mi nivel de capital, lo que cambio y lo que sobreexijo es el nivel de trabajo. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? De que la senda de expansión va a ser esta línea recta. Capital igual a algo. Esa va a ser mi senda de expansión. ¿Pero por qué? Porque mi capital es fijo y aunque yo quiera cambiar los niveles de capital, ¿verdad? Cambiar los niveles de producción, eso me va a generar un cambio en el nivel de capital. Entonces yo voy a estar como empresa obligada a usar sí o sí el capital por completo. ¿Qué pasa si yo uso el nivel de capital a 40? O sea, si yo uso un nivel de producción, si yo quiero alcanzar un nivel de producción de 5 unidades, ¿ok? Y tengo un capital de 60. O sea, yo tengo un capital de 60, ¿verdad? Y quiero alcanzar una producción de 5 unidades. Yo estoy diciendo que el óptimo para alcanzar ese nivel de producción, alcanzar ese nivel de utilidad, en este caso, alcanzar este nivel de producción, para la empresa, me requiere solo 40 unidades de capital. Esto, ¿verdad? Esta diferencia me va a generar una, por así decirlo, inefectividad o una ineficacia del uso de los factores productivos. ¿Okay? Esto puede ser repercutido en el índice de productividad. Es decir, si yo no uso, ¿verdad?, el capital óptimo para este nivel de producción, yo voy a generar una afectación en la productividad de los factores productivos. ¿Ok? Va a haber una disminución de la producción. En este caso, yo voy a exigir más al trabajador, ¿verdad?, con este nivel de capital para que alcance el nivel de producción. Y estas 20 unidades que están aquí se estarían desperdiciando. ¿Sí? Por otro lado, cuando yo alcanzo el nivel de utilidad a 10 unidades, y justamente el nivel de capital necesario y óptimo para esas 10 unidades es 60, por lo tanto aquí hay efectividad en la producción. Pero ¿qué pasa en el siguiente? ¿Qué pasa si yo quiero aumentar la producción a 15 unidades? Tienen un capital fijo de 60. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si ustedes se están dando cuenta, en el nivel de producción de 15 unidades, ¿okay?, aquí hay una combinación de 80 de capital y 40 de trabajo. Entonces, si yo mantengo fijo el nivel de capital, yo estaría sobreexigiendo al trabajador, ¿verdad?, de que pase de 40 horas por semana, por ejemplo, a pasar a 60 horas por semana. Entonces, yo estoy exigiendo cada vez más al trabajador y va a haber una ineficiencia de los factores productivos. Entonces, en resumen, para resumir toda esta parte de teoría, cuando estamos en el corto plazo, ¿okay?,
cuando el capital es fijo, va a haber una deficiencia del factor productivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitando nuestro capital. Eso no ocurre en el largo plazo, porque en el largo plazo tengo esta opción de poder determinar el cambio, la variación del capital para poder alcanzar una postura en el largo plazo. ¿Okay? Pero en el corto plazo, yo no puedo cambiar este nivel de producción. Yo lo que debo de hacer es sobreexigir de alguna u otra manera el nivel de trabajo o las personas o los trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? Y puede existir esta clase de ineficiencia. Hasta ahí está todo claro. ¿Sí? Entonces, en corto plazo, ¿verdad? Capital fijo, senda de expansión va a reflejar ineficiencia de factores productivos y va a exigir a L. Va a sobreexigir a L siempre y cuando yo quiera aumentar el nivel de producción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde a senda de expansión. Senda de expansión en el corto plazo, ¿cuál es la respuesta aquí? Y aquí me decía que era 625. Entonces, la respuesta aquí, ¿verdad? Era igual a que K iba a ser igual a 625. Esa es la senda de expansión. Murió. Ya está. Esta es mi senda de expansión. No hay más. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por la parte teórica a qué es lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, continuamos. Luego me dice, hay la estructura de costos para cada empresa en el corto plazo, asumiendo que los precios son iguales a W $5 y B $3.25. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, corto plazo, ¿verdad? Y vamos a hacer despejar L. ¿Por qué? Porque como estamos en corto plazo, ya me están dando el valor de K. Entonces va a ser Q igual a 5, ¿verdad? ¿Por raíz de cuánto? Por raíz de 625 multiplicado por L. ¿Ok? Entonces, 625, ¿verdad? La raíz de 625, ¿cuánto es? Más no me acuerdo, creo que es 25. Sí, sí, es 25. Entonces, Q va a ser igual a 25 por 5, 125. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por raíz de L. ¿Ok? Entonces, despejamos y hallamos el L óptimo. ¿Ok? El L óptimo de este factor productivo. Entonces va a ser Q sobre 125 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque como estábamos aquí en raíz cuadrada, entonces al momento de despejar llevo al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí después? Pues planteo la estructura de costos. Entonces va a ser costo total, función que depende de Q, ¿verdad? Va a ser igual a $5 multiplicado por Q sobre 125, ¿verdad? Y todo esto elevado al cuadrado, más 3.25 multiplicado por 625 que corresponde al capital. ¿Ok? Y si yo reemplazo todo esto de aquí, ¿a cuánto me va a dar igual? Entonces va a ser 3.25 por 625 igual a 2031.25. Entonces, esto correspondería a la estructura de costos en el corto plazo de esta función, de esta producción, ¿ok? De esta empresa. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, todo claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita ya deberíamos saber cómo calcular el cúmulo de oferta de una empresa, deberíamos saber cómo calcular una función de beneficios económicos, reemplazar allá los beneficios de cada empresa, ¿ok? Ya sabemos analizar las funciones prográficas de costo marginal, costo medio y costo de medio, y ya sabemos lo de las sendas de expansión de las empresas de producción. Una última cosa, ¿verdad? Antes de terminar la ayudantía, es que les habían contado, ¿verdad? En esta parte de aquí arriba, es... ¿Dónde está? Ok.
Les había contado de que una de las principales posturas aquí, ¿verdad? Iba a ser el precio igual al costo marginal. Y yo les había contado de que nosotros íbamos a saber de dónde parte esa función, de dónde parte eso de ahí. ¿Ok? Recordemos que la función de beneficios, ¿verdad? Una función que depende de Q, va a ser igual al ingreso total, que depende de Q, ¿verdad? Menos el costo total, que depende de Q. ¿Sí? Esto es lo que habíamos dicho con respecto a la función de beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Como una empresa, ¿cuál es su objetivo? Optimizar, querer obtener los mayores beneficios posibles, querer que la distancia entre estos dos resultados sea el mayor posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillamente derivamos la función de beneficios, ¿verdad? Un ratito. ¿Con respecto a cuánto? Con respecto a Q. ¿Por qué? Porque queremos hallar el máximo, el punto máximo en el cual llego a maximizar los beneficios. Eso quiere decir que yo quiero, como recordamos en cálculo de una variable, para llegar a optimizar este punto aquí era la derivada igualada a cero. ¿Ok? Entonces, como este solo tiene un solo pico, ¿ok? Entonces aquí solo sería solo la derivada igualada a cero. ¿Ok? Aquí no es necesario comprobar que si estamos enfrentándonos a un máximo o a un mínimo. Solo es la derivada igualada a cero. ¿Ok? Entonces, la derivada igualada a cero, ¿cuánto me va a dar igual? La derivada de la función de beneficios con respecto a Q va a ser igual a la derivada del ingreso total con respecto a Q, ¿verdad? Menos la derivada del costo total con respecto a Q. ¿Ok? Y esto que igualábamos a cero. Entonces, en esta parte de aquí iba a ser esto de aquí, ¿verdad? Pasamos al otro lado la derivada que obtuvimos de esta parte de aquí, ¿ok? Iba a ser igual a esto. Entonces, la derivada del ingreso total con respecto a Q tenía que ser igual a la derivada del costo total con respecto a Q. En forma económica conceptual, ¿a esto qué corresponde? Nosotros habíamos dicho, cuando hablábamos de términos marginales, ¿a qué nos referíamos? A una derivada, ¿verdad? Entonces, si nosotros derivamos la función de ingreso total, entonces, ¿qué estaríamos calculando? El ingreso marginal. Un ingreso marginal, ¿verdad? Porque estamos derivando la función de ingresos con respecto a Q. ¿Ok? ¿Ya? Por eso le habías dicho que en términos marginales nosotros derivamos. Y aplicamos lo mismo. ¿Aquí qué sería? Si entonces nosotros estamos considerando el costo total, entonces sería el costo marginal. Perfecto, entonces, el punto donde llega a tener la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿ok? Va a ser donde igual el ingreso marginal igual el costo marginal. ¿Ok? Entonces, la mayor cantidad de beneficios que puede obtener la empresa iba a ser donde el costo marginal va a ser igual al ingreso marginal. Pero revisemos la función de ingreso marginal. La función de ingreso total, ¿verdad? Que dependía de Q, aquel igual a P por Q, ¿verdad? Entonces, si yo derivo esta función, ¿a cuánto me iba a dar igual? Solo el precio. Por lo tanto, ¿verdad? Al momento que hago este cambio variable, es por eso que aparece que precio es igual al costo marginal. Entonces, esta es la condición que nosotros vamos a usar de aquí en adelante, ¿sí? Costo marginal, ¿sí? Entonces, es por eso de que nosotros planteamos esta condición aquí, porque en este punto de aquí, donde el precio es igual al costo marginal, va a ser la suma de puntos donde la empresa va a obtener la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿sí? Entonces, de por sí, la empresa está maximizando sus ganancias en ese punto de ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos adentramos a esta parte de aquí? Precio igual al costo marginal. Cuando ocurra este resultado de aquí, aparte de que nos está diciendo que estamos maximizando las ganancias, también nos está diciendo de que el mercado de por sí es un mercado perfectamente competitivo.
Si ustedes recuerdan el primer video que yo acabé de subir en el canal de YouTube sobre la introducción a economía gerencial, ¿ok? Yo les había contado de que habían dos tipos de mercados según su competencia. El mercado perfectamente competitivo y el mercado por poder de mercado, o imperfectamente competitivo, ¿ok? Entonces, en esta parte de aquí, ¿ok? Cuando ocurre esta igualdad es que yo me estoy refiriendo a un mercado perfectamente competitivo, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando estamos en un mercado perfectamente competitivo? Las personas, ¿verdad? No tienen excedente del consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? En este mercado, las personas van a tomar el precio del mercado. O sea, ellos van a definir el precio del mercado. Tantos consumidores como productores definen el precio del mercado. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de una empresa o dentro de un mercado, por ejemplo, el mercado de la papa, las personas normalmente están acostumbrados a que una libra valga 25 centavos, por ejemplo. Entonces, en ese mercado, las personas tienen su expectativa de que el precio de la papa sea de 25 centavos, no más. Entonces, si es mayor a 25 centavos, no te compran. Si es menor a 25, obviamente te van a comprar. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que nosotros nos referimos. ¿Y qué tiene que ver esto de aquí con lo que nosotros estamos hablando? De que como el precio, ¿verdad? Es igual al costo marginal, ya vamos a definir esto de aquí. ¿Ok? La demanda del mercado va a ser una línea recta. No sé si ya les haya indicado eso de aquí. La demanda del mercado va a ser una línea recta. ¿Por qué? Porque las personas no tienen excedente del consumidor. Esperan de que el precio del mercado, esperan que su precio, que su expectativa de precios, que su expectativa o el valor que ellos pongan al mercado sobre ese producto es exactamente igual al precio. ¿Sí? Entonces, lo que yo espero o lo que yo deseo, yo plenamente lo considero que vale exactamente igual al precio. ¿Sí? Entonces, la curva de la oferta, ¿verdad? Nosotros sabemos que es así, tiene esta forma, ¿ok? Entonces, lo que le estaba contando era lo siguiente. Las personas, ¿verdad? Por encima del precio del mercado, no te compran. Por abajo del precio del mercado, sí te compran. Por lo tanto, existe esta clase de excedente. Este excedente, ¿verdad? Corresponde al excedente de la empresa. Entonces, si el precio, ¿verdad? Está por debajo, vamos a ponerle, ay no, esto no es. Si el precio es exactamente aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? De que ahora las personas, ¿verdad? Su disposición a pagar va a bajar y va a ser igual al precio. Es decir, las personas que estaban dispuestas a pagar aquí, por ejemplo, 25 centavos, ahora dicen, no, ahora estoy dispuesta a pagar 20. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa con esta distancia de aquí? Por ejemplo, de aquí está en 25 centavos y acá está en 20, para ya ir terminando con la sesión. Las empresas que estaban en esta parte de aquí cierran. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba si una empresa, dentro de su estructura de oferta, ¿okay? El punto de cierre de esa empresa, ¿verdad? Era de esta forma, de que el precio, aunque el costo marginal, en el punto de cierre era igual a 21 centavos. Y ahora el precio del mercado baja a 20. Entonces, yo ya no puedo producir, por lo tanto, reduce la oferta y por lo tanto también hay pocas personas que van a estar recibiendo los beneficios o recibiendo los productos dentro de ese mercado. Pero esto ya lo vamos a dejar para otra sesión, para hacer el análisis y ya poder terminar en esta semana, si es posible, y en esta semana, con lo que respecta a análisis de mercado perfectamente competitivo, ¿ok? Y ya empezamos a preparar para lo que corresponde a lecciones y exámenes del primer parcial, ¿ok? Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda.